Son las 8:37, continuamos en Radio Análisis en este día viernes 16 de agosto del año 2024. Quedamos aquí los que nos ha tocado trabajar con la cara llena de risa, y esto no es una ironía, porque tenemos varios temas muy importantes que tratar. Así es que a esta hora de la mañana saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días, aquí con la cara llena de risa, como dices tú. Pero en tu caso sí es una ironía. Sí, en mi caso es una ironía. Ya, pero bueno, con el mejor ánimo del mundo esperamos que nuestras panelistas también. Luz Poblete, bienvenida, gracias por estar acá en día viernes. El deber aquí en el trabajo y feliz de estar, de verdad, eso sí, con mucha felicidad acompañándolos en este programa. Sí, por lo menos descansamos ayer, o la mayoría. Bueno, Monse tampoco, y ahora entiendo mejor a Monse, pero tampoco descansó ayer, tuvo que hacer turno. Sí, pues me toca el fin de semana también. Más encima le toca el fin de semana, ya. Ah, sacaste el premiado. Saqué el premiado. Sí. Pero luego hay compensaciones, para que no se piense que nos explotan. que hacemos explotación laboral. Pero bueno, ustedes saben, el periodismo es los 365 días del año, así que quienes abrazamos esta profesión sabemos que es así. Saludamos a la secretaria de Acción y Despliegue del Frente Amplio, Sonia Fuentes, por primera vez en este panel. Sonia, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hola, Sofía, un gusto estar acá. ¿Y qué dije yo, Sonia? Sofía, mil disculpas, bienvenida. Pero no te preocupes, Sofía, un gusto estar acá, Patricio y Monse, en este día interferiado. Así es, bienvenida Sofía, Luz ya de la casa. Partamos con los temas y yo quería proponerles analizar, quizás hacer un pequeño desglose de lo que fue este informe del PNUD que se presentó el día miércoles y que arrojó datos que son súper interesantes, un informe que nos hacía hace 10 años y que, bueno, agarra toda la última etapa bien conflictiva en nuestro país, estallido social, los procesos constitucionales, y recoge cuestiones que son bien interesantes, por lo menos de conversar, además, estando a un mes casi exacto de los 5 años del estallido social, ¿no? Plantea, entre otras cosas, ustedes pueden destacar otros datos si así lo prefieren, que un 57% de los chilenos y chilenas quiere cambios profundos pero graduales, ¿ya? Esta es una cifra que ha ido aumentando en relación a el informe anterior, que fue el 2013, que era un poco más de un 30%. Un 59% cree que el país ha empeorado. Hay una percepción de pesimismo que lo recogen otras encuestas también, la CEP, por ejemplo. Hay un reproche en general a una actitud obstruccionista no me gusta el concepto de clase política, ¿no? Pero de la política, de quienes dirigen, quienes toman decisiones. Y aquí esto no tiene que ver con la derecha, con la izquierda, es como bien transversal, ¿no? Algunos datos que ustedes pueden agregar también, pero me pareció interesante para abrir la conversación cómo analizan esto, porque contrasta bastante con lo que ocurre, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Donde, no se ve un afán muy de querer llegar a acuerdos, ¿no? Y no solamente este Congreso, podríamos hablar también del anterior. Luz, ¿cómo ves estos datos o este informe que es bien largo, tiene más de 300 páginas, sí, bien complejo, pero bueno, un resumen de este reporte que entregó el PNUD hace un par de días? Sí, tiene ahí también un resumen para que es descargable tanto el resumen como el informe completo. Mira, yo creo que lo primero es decir que se valora mucho después de todo lo que hemos pasado, que volvamos y tengamos este informe en la mano, para lo que viene. De partida porque tenemos ahora elecciones municipales y el próximo año ya elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces creo que cualquier diagnóstico que nos haga un poco reflexionar desde arriba, la mirada de lo que ha pasado los últimos 10 años en Chile es sumamente importante. Y a mí lo que más me llama la atención para partir la discusión es como el contexto general en que se hace este informe y que nos presenta nuestra dificultad para cambiar, nuestra dificultad para hacer de verdad cambios profundos, porque eso requiere primero una hoja de rutas, hacia dónde queremos cambiar, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos mantener y qué es lo nuevo que queremos introducir en todos nuestros sistemas sociales, digamos, de la sociedad, que es lo político, lo social y lo económico, ¿verdad? Como para tratar de resumir por dónde tenemos que cambiar, qué cosas vamos a mantener y qué cosas nuevas vamos a incorporar.
Y una de las reflexiones importantes que está dada por estos porcentajes, ¿no?, de una ciudadanía que quiere cambios, pero que no los quiere radicales, que no los quiere revolucionariamente, que no los quiere de golpe, sino que ir adaptándose también a esos cambios. Me parece un tremendo mensaje a propósito de nuestros procesos constituyentes fracasados, ambos, de nuestras con la pandemia y el estallido social, con más de 14 elecciones que tuvimos en 2 años, que trataban de cambiar las cosas un poco apresuradas, un poco improvisadas, sin una visión de país. O sea, yo creo que cuando tú dices por qué nos cuesta cambiar y por qué nos cuesta conducir los cambios sociales, es porque no existe o no vemos con nitidez un proyecto político, un proyecto de sociedad, una proyección. Hemos ido reaccionando, lo hemos conversado muchas veces acá a propósito de todos los temas que van pasando en Chile en los últimos años, que es muy de la improvisación, de reaccionar frente al estallido social. Parece que algo está pasando en lo social que no hemos sabido resolver. Luego, los procesos constituyentes. Parece que sí teníamos que estar revisando permanentemente y en forma profunda nuestra Constitución para mejorar nuestro sistema de convivencia. Y así suma y sigue, ¿no? En seguridad, en salud, para qué decir, en educación, porque no hemos sido capaces de ir revisando a tiempo para poder hacer esos cambios graduales, poder hacerlos serios y rigurosamente y poder hacerlos con grandes acuerdos. Y ahí viene toda la polarización que hemos visto y que aquí también está reflejada en esta actitud obstruccionista que ha tenido la política en general, dada por la polarización, dada por la fragmentación de nuestro Parlamento y dada por la mezquindad y una actitud derechamente mezquina y egoísta de cada una de las fuerzas políticas que vela por su propio ombligo y poco y nada por esta sensación, por este bien común y por el desarrollo del país en general, aunque eso signifique ceder en algunos puntos. Me quedo hasta ahí porque me imagino Sofía también tiene mucho que decir. Sí, Sofía, a ver, simplemente agregar algo a lo que decía Luz, pero un comentario ahí para que lo conversemos entre los cuatro. Por supuesto, luego le damos la palabra a Sofía. A mí como periodista, voy a hablar a título personal, los documentos, los informes del PNUD me parecen de primera importancia. Desde que he tenido la posibilidad de leerlos, han tenido una capacidad extraordinaria de predecir fenómenos que en cierto momento no se ven y que con el paso del tiempo se terminan precipitando. Solo pongo 2 ejemplos. El año 2012, el informe del PNUD estuvo concentrado. O sea, partió estudiando el bienestar subjetivo para llegar a la conclusión de que había un malestar incubado en la sociedad chilena, y ustedes se acuerdan que a propósito del estallido social la palabra malestar se empezó a usar en todos los análisis políticos, o sea, estamos hablando de 7 años antes. Y luego el informe llamado Desiguales, donde hablaba sobre las distintas percepciones que tienen las personas sobre la desigualdad, fue publicado en el año 2017, también 2 años antes del estallido social. Por lo tanto, este señalamiento que hace respecto, y me voy a concentrar en esto, a las élites como un obstáculo para la consecución de las demandas sociales más que como un canal, creo que debería ser de primera importancia el análisis, ¿no? Uno podría hablar en términos más, voy a decirlo así, como marxistas, de que las élites podrían estar defendiendo sus intereses, pero volvamos a la idea tradicional de que el sistema político es donde concurren todos los intereses, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿esto tiene que ver con un problema del deterioro subjetivo de la élite política? ¿Tiene que ver con una institucionalidad que por las correlaciones de fuerza no permite que los debates políticos y legislativos se destraben? Como ustedes pueden ver, y como hace el PNUD además muy bien, estos son temas complejos, o sea, no podemos llegar aquí a través de argumentos de carácter simplista, por eso creo que es especialmente interesante el tema planteado. Sofía, ¿cómo lo ves? Sí, mira, lo primero es que este informe se da luego de un proceso y de una situación que vimos en la sociedad, tanto la pandemia como el estallido social. Entonces tiene como hartas consideraciones que pasaron en la sociedad chilena durante estos últimos años. Sumándome también a lo que ya se ha comentado sobre la lectura que se hace sobre las élites, hay un elemento que también se señala con mucha fuerza en el informe que tiene que ver con la idea y la intolerancia a la desigualdad que plantean la sociedad chilena. Y creo que aquí hay un elemento que tenemos que considerar mucho cuando también, como lo planteas tú ahora, que en el fondo se ve que la gente no está conforme, no tan solo, bueno, por un lado están disconformes con lo que hace la clase económica y política, son las dos como lecturas que se dan en el informe, pero por otro lado también se siente que existe una desigualdad gigante en la sociedad.
y eso no ha decrecido desde el estallido social ni de la anterior lectura que se hacía en este informe de la sociedad. Y ahí yo creo que hay elementos también que se plantean que tienen que ver mucho con que se siente que existen personas que tienen privilegios y otras personas que no. Y eso también ha generado que hoy día las personas se sientan como con una baja capacidad de poder incidir en el camino de Chile. Y yo creo que eso es muy complejo porque en el fondo, aquí lo plantea un dato, un 59% considera que el país está estancado, pero la confianza interpersonal llega a un 15%. Entonces la gente no se siente como parte de este cambio ni tampoco con la posibilidad de generar el cambio. Y yo creo que eso justamente es lo que va provocando que no tengamos un espacio y no se sienta como la posibilidad de ver que Chile va hacia un nuevo, a un nuevo consenso o a un nuevo espacio de crecimiento. Y hay otra cosa que me gustaría señalar que me parece importante, que como que ha estado este debate mucho sobre cuál es el camino y si la gente quiere los cambios, si la gente quiere que los cambios sean gradualmente. Y hay un dato que a nosotros nos causó mucha curiosidad porque creo que va justamente en lo que hemos estado conversando desde acá, que tiene que ver con un 67% señala que quiere que las cosas sean de otro modo, ni como son ahora ni como eran antes. Y eso creo que es muy importante cuando se plantea desde ciertos lugares que hay que volver atrás o hay que pensar en cómo se va solucionando las cosas, sino que hay que ver lo que en el futuro la gente quiere un cambio. Obviamente hay que discutir dentro de los espacios políticos y también dentro de las personas que hoy día toman las decisiones cómo se llega a ese cambio, pero no hay que olvidarnos que la gente no está conforme cómo está la sociedad hoy día. Y ahí yo creo que es importante el eje de la desigualdad, porque en el fondo la gente ve que hay desigualdad en el tema de pensiones, ve que hay desigualdad en la educación, ve que hay desigualdad sobre todo en salud. Y esas cosas tenemos que hacernos cargo también, irlas conversando y también viendo que obviamente lo que estamos haciendo no ha llegado y no ha permeado hoy día en la sociedad. Por algo existe esta lectura muy pesimista del futuro en Chile. Sí, Luz, bueno, después del estallido social de hace casi 5 años y del primer proceso constitucional, las elecciones que hubo entre medio, se hacía la lectura, o algunas personas hacían la lectura de que el país se había izquierdizado, ¿no? Luego, con el segundo proceso, la elección de los consejeros constitucionales, donde arrasó el Partido Republicano, otros hacían la lectura de que en realidad el país, que se había movido el péndulo, que el país había girado hacia la derecha. Lo que nos muestra este informe es lo contrario, ¿no? Hay cuestiones que son complementarias entre sí, por ejemplo, crecimiento económico y derechos sociales, que parecieran ser antagónicos en algunos casos, pero la mayoría sí quiere eso, ¿no? Y cambios profundos, pero con gradualidad, ¿no? Hay cuestiones que son en teoría son antagónicas, pero la verdad es que no parecen serlo para una mayoría, por lo menos que plantea en este informe. Y te sumo, a propósito del estallido social, que el presidente comentó en la presentación de este informe, hizo alusión al estallido social y cuestionó el enfoque que se le da desde la oposición, particularmente creo que lo mencionó la derecha, respecto de la violencia. Y quiero sumar, no solamente porque lo diga el presidente, porque hay varios especialistas que lo han señalado hace harto tiempo. Katia Araujo, por ejemplo, voy a citar una entrevista en el diario El País del año pasado, justo unos días antes del estallido social. Ella dijo que, y lo voy a citar textual la frase para no caer en imprecisiones: entender el estallido de octubre de 2019 solo desde la perspectiva de la violencia no nos ayuda a avanzar, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo avanzamos? Es muy probable que en las próximas semanas surjan estas voces que hablen del estallido delictual, que ya se ha instalado también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con eso no avanzamos, porque sabemos, nosotros estuvimos ahí, que el estallido social no fue solo violencia, ¿no? Hubo, efectivamente, pero no fue solo eso, y las demandas que motivaron el estallido social, la verdad es que tampoco han avanzado, ¿no? ¿Cómo analizas ese escenario ya también a 5 años del estallido? Bueno, Monse, efectivamente tú tienes razón. Ni el ser humano ni la sociedad, que está compuesta por este grupo gigantesco de seres humanos, es blanco y negro.
tiene toda la complejidad que puede ser mirar un fenómeno desde, además, mirarlo desde la propia realidad y de lo que uno mismo va viviendo en su cotidianidad, en su grupo más cercano, que suele ser la familia, el barrio, la comunidad, la comuna, la región. Cada uno de esos fenómenos se va viviendo y se va percibiendo de manera distinta. Y no es negro y blanco como muchas veces lo ve la política. La política se nutre muchas veces de sus propias ideologías. Y la ideología también viene de lo ideal, ¿no? De como esto tiene que ser así, pareciera ser que eso es lo correcto, que esa es la verdad absoluta, y cada uno va a pelear por ese rinconcito para poder ganar poder, para poder influir, para poder cambiar las cosas. En su legítimo derecho, por cierto, porque así funciona la política, tiene que tener un norte, porque si no también todos nos perderíamos. Pero es muy distinto del ser humano, el ciudadano común, ¿no? Que ve un dolor, que ve un sueño, una esperanza, y ve que eso no se realiza y que su propia calidad de vida se va deteriorando o va mejorando dependiendo del contexto. A mí lo que me llama la atención justamente en este análisis, bueno, efectivamente sabemos que el estallido social hubo una violencia inusitada, pero no podemos reducirlo a eso, porque también las movilizaciones masivas, que ya mismo lo conversamos muchas veces en ese mismo momento mientras se estaba viviendo, que era importante también escuchar por qué se había producido con esa dimensión sin precedente la masividad y la cantidad de manifestaciones respecto de demandas sociales que no han sido cumplidas por ningún gobierno, por ninguna fuerza política, por nada. Súmale a eso que efectivamente la percepción que hay respecto a las instituciones políticas, especialmente el Parlamento y los partidos políticos, son las peores evaluadas. Y eso también te tiene que hacer reflexionar respecto de por qué sigues dando discursos que efectivamente no son, o por un lado no son escuchados, y por otro lado no conversan o no se conectan con la realidad del ciudadano común, que es ahí donde tiene que estar puesta la política a disposición, al servicio del Estado, al servicio del ciudadano, y no al revés. Y creo que esas son reflexiones que este informe nos invita mucho, y también desde lo emocional, que me gusta siempre de estos informes que le ponen el cariz, que esto no es solo número y racionalidad, sino que también tiene mucho de guata, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que me está pasando, de escucha un poquito cómo yo voy a construir una sociedad si es que en realidad las emociones que priman son la desconfianza, son la disconformidad en esto del malestar, ¿no? General, y con eso algo que es mucho más, yo lo encuentro mucho más profundo y más grave de poder salir de ahí, como la desconfianza, que es algo que psicológicamente cuesta mucho salir de ahí, pero hay otra que es la desesperanza, que es como decía Sofía, no puedo ser escuchado en aquellas demandas que creo que no están resueltas para mí ni para mi entorno, pero por otro lado tampoco puedo ser agente de cambio, porque esa desesperanza la encuentro compleja cuando hay además una institucionalidad que está debilitada, tremendamente debilitada, y una política en general que no está respondiendo a esas demandas. Entonces vuelve a quedar este vacío, y el problema de ese vacío que siempre se va a llenar con algo, y llenarlo de más desesperanza o de más malestar puede volver a estallar de una forma que ya sabemos, no queremos que sea así, que siempre va a tener espacios de violencia, de agresividad, de ira, porque es parte también del ser humano, y por otro lado seguir aumentando esta desesperanza y esta desconfianza no va a hacer avanzar entonces a la institucionalidad. Y ahí donde el rol, cuando se habla como de la élite, y eso también está en el informe, uno puede hacerle toda la crítica a la élite, y con élite me refiero a todo el concepto de la élite, de quienes tienen el poder y la capacidad de influir, es que ahí también tiene que haber un cambio profundo. No es que va a seguir, no es que no vaya a existir la élite, no es que se vaya a destruir la élite como piensa un sector político, que ojalá destruir, que desaparezca, sino que es la transformación de esa élite en pro de un bien común. Eso en conjunto con una ciudadanía que es mucho más participativa, eso también hay que reconocerlo, que en esa desesperanza igual trató en su desesperación, más que nada, salir a la calle, manifestarse de alguna manera, vio ahí una oportunidad de movilización importante, pero cuando ya han pasado 5 años y tú ves que la cosa no avanza, que no hay un proyecto, que no hay un futuro, y que la política se sigue comportando igual o peor que siempre, lo encuentro que es complejo. Con esto yo suelo ser súper optimista, pero en este escenario creo que tiene que ser, ojalá este informe sea un remesón
para que efectivamente poco a poco las cosas también empiecen a cambiar. Sí, muy cortito, Pato, dos cosas. Lo primero, tú hablabas, Luz, de que la ciudadanía podría volver a estallar. Yo creo que podría volver a estallar, pero a través de las urnas, por ejemplo, eligiendo algún liderazgo populista, que yo creo que es un riesgo para la democracia. Totalmente. Y lo segundo, que tú mencionabas con estos sentimientos de desesperanza, en fin, a mí lo que se me viene a la cabeza, lo primero que se me viene a la cabeza es la reforma previsional. Una cuestión que es de primera importancia, necesidad, y llevamos tantos años sin que la política se pueda poner de acuerdo, ¿no? Y esto evidentemente genera frustración, desesperanza, ¿no? Y bueno, todos los sentimientos que no son muy positivos. Sí, solo eso. Claro, porque al interior del sistema político, Sofía, cada uno tendrá sus razones, pero visto desde afuera es bien incomprensible que pasen 1, 4, 5, 10 años y no se llegue a acuerdos sobre la materia. ¿Cómo ves que el sistema político podría canalizar de mejor manera esto, ¿no? Nos hacen falta transformaciones institucionales, porque claro, lo más fácil es apuntar como a individuos, ¿no? Pero a veces los individuos son consecuencias de estructura, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? Sí, quería igual plantear un punto sobre la lectura del... ¿Cómo? Dale, sí. Ya. Quería plantear un punto sobre la lectura del estallido social que me parece importante lo que dijo el presidente, y creo que eso también tenemos que ser capaces de volver a traer la lectura que se hizo, porque en los últimos años se ha instalado mucho, y de hecho hay esa frase como que este fue un estallido delictual, y creo que se ha buscado instalar que el estallido social solo fue una crisis con violencia que en el fondo no tenía detrás un sentimiento de descontento y de desconformidad en la sociedad chilena. Y creo que justamente este informe viene a mostrar que el sentimiento de desesperanza, la lectura de desigualdad que hay en Chile sigue igual anterior al estallido social. Entonces, efectivamente, eso creo que nos hace también volver a darle una vuelta a cuáles fueron las causas que provocaron ese estallido y cómo respondió la clase política a esa situación, porque se dio una salida institucional que fue el primer proceso constitucional, tuvimos un segundo proceso constitucional y ambos fracasaron. Entonces hay que volver a leer de cuál era la solución y quizás como cuáles son los elementos que ahí se plantearon que hoy día no hemos sido capaces de contestar. Ahora hay un elemento que igual me parece importante señalar, que tiene que ver con esta lectura de que no solo la clase política son los villanos, sino que también la clase económica. Se habla de villanos en el informe y me pareció muy interesante que así se identificara. Y dentro de la clase económica sí hay sectores que hoy día no han mostrado o no han tenido el interés de responder a estas necesidades que se plantean en la sociedad. Y ahí hablo de las AFP, las ISAPRE, que hoy día uno puede leer que están enfocadas en sus intereses particulares más que los intereses de la sociedad chilena. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que también tener una conversación y un pacto que permita ver que si no hay un avance, efectivamente el descontento va a seguir creciendo. Y creo que es muy relevante ver que la salida efectivamente puede ser una salida populista. Y yo creo que en una sociedad chilena donde la gente es muy institucional y la gente, a pesar de que tenga esta desconfianza, sí se siente representada en el fondo por los espacios que hemos construido post-dictadura, una salida así sería muy compleja. Ahora, se ha planteado también la discusión sobre la reforma del sistema político, que creo que va con lo último que planteaba Patricio. Y ahí hay elementos que yo creo que sí se pueden considerar como importantes en torno a cómo vamos construyendo la gobernabilidad también en el Parlamento, en el Congreso, en el Ejecutivo. Y esta idea de reforma del sistema político yo creo que sí podría ser un aporte, entendiendo que no todo se va a solucionar porque modifiquemos la ley electoral, porque modifiquemos el ingreso de los partidos políticos al Congreso o el sistema de elecciones. Pero sí creo que pueden ser elementos a analizar y que se está dando la discusión en el Congreso. El ministro Elizalde ha abierto este debate con las distintas fuerzas políticas y creo que eso puede ser una salida. Pero sí me parece importante también que hoy día tengamos la capacidad de ver que la gente necesita respuesta a las demandas que vienen planteando ya hace mucho tiempo. Y como lo planteaban, no se ha logrado llegar a un acuerdo de pensiones, a pesar de que el presidente Boric lo ha puesto como una de sus prioridades. Han trabajado, han buscado por todos los espacios llegar a acuerdos a las distintas como
medidas, incluso cediendo en temas que para el gobierno en un comienzo no eran no era la idea cederlo, pero sí se ha tenido la voluntad en todo momento. Entonces creo que también hay que tener como un análisis de que las fuerzas políticas hoy día, con este informe, también tienen que tener una lectura de que no solamente podemos pensar como en los intereses electorales o en el contexto en el que nos estamos desarrollando como oficialismo-oposición, sino que ver que es necesario hoy día entregar a la sociedad chilena respuestas a las demandas, porque obviamente estos son elementos en que se ve que la calidad de vida de la gente no está buena, y ellos lo mismo lo perciben y lo plantean en esta lectura. Entonces, por ahí creo que hay que también ver cómo se avanza en los espacios que se están mencionando, que se sienten profundas diferencias, como pensiones, educación y salud. En salud se va a venir prontamente esta reforma, y yo creo que ahí también hay que tener una lectura, y como lo planteé anteriormente, la élite económica también tiene que estar a disposición de ceder en ciertas instancias y de no solamente plantearse desde el individualismo, obviamente del giro de su negocio. Sí, yo tiendo a ser pesimista, no creo que en general la política vaya a recoger el guante, vaya a tomar nota de este informe. Es cosa de ver el nivel del debate público. O sea, estamos hablando del séptimo retiro, bueno, podría mencionar hartas cosas más. La verdad es que por lo menos yo soy pesimista, no sé si tú compartes esa apreciación. Yo también soy pesimista, pero recuerdo una frase de Ernesto Sabato que dice que los pesimistas son optimistas desencantados. O sea, que uno sea pesimista no quiere decir que no quiera que las cosas cambien, ¿no? Sino que a veces ve que hay pocas condiciones para eso. Pero bueno, lo podemos seguir hablando a la vuelta de la pausa. ¿Les parece, Luz, Sofía? Vamos a un breve alto cuando son las 9:03 y continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día viernes. La Universidad de Chile invita a su comunidad universitaria a participar de la acreditación institucional, respondiendo la encuesta disponible en la web uchile.cl. Todas y todos acreditamos la U para construir futuro. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos,
espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis en este viernes 16 de agosto del año 2024. Gracias Monse, que el miércoles tampoco vine a trabajar, entonces estoy ahí con medio desorientado. Como día lunes para ti. Es como día lunes y día viernes al mismo tiempo. Está súper bien. Hoy aprovecho, disculpen la chochera, de mandarle saludos a mi hijo que se tituló de periodista, mi único hijo, así que no puedo evitar el orgullo. No lo iba a decir, pero no lo puedo evitar. Saludos para tu hijo. Muchas gracias. Para el Cristóbal, ex Cristobalito. Ya. Pero no era de eso de lo que les quería hablar, sino de un tema que precisamente en mi ausencia, entre el miércoles y jueves, creció como la espuma, que es la desvinculación de Isabel Amor de la dirección del Cernamec de Los Ríos. Yo diría esto introductoriamente, y como siempre, Luz ya conoce las introducciones que a veces hago a los temas. Si no están de acuerdo, ustedes me contradicen y me corrigen, pero diría esto a priori. Si queremos ver este tema como un gallito en el cual uno u otro sector puede ganar y sacar partido, echamos todos los argumentos al saco nomás y tratemos de ganar el punto, ¿no? Pero creo que es un tema súper interesante porque plantea algunos asuntos, cada uno de los cuales uno puede discutir en su propio mérito, ¿no? Voy a poner algunos. Punto 1. ¿Son o no culpables los hijos de lo que hacen los padres? A mí me parece que la respuesta a eso es más o menos obvia, pero a veces en el debate político se mezcla, ¿no? Punto 2. ¿Cuál debe ser el debido punto de vista de una autoridad pública respecto a hechos tan graves? Y esto incluye la percepción de gravedad que tengamos, como los ocurridos en el Estadio Nacional luego del golpe de septiembre de 1973. Punto número 3. ¿Son o no válidas las razones para la desvinculación? Punto número 4. ¿Qué entendemos por cargo de confianza? Y si un cargo de confianza puede ser ponderado de la misma manera que el resto de los cargos de funcionarios públicos. Bueno, ahí tiré algunas, ¿no? Creo que si lo mezclamos todo nos enredamos, pero si tratamos de ir por parte a lo mejor podemos analizar este tema, que por eso mismo me parece súper interesante en sus distintas variables. Luz. Mucho tema. Sí. Yo creo que hay un primer tema que abre, y ahí va mi deformación profesional como psicólogo organizacional y como haber velado por más de 15 años por procesos de selección que sean rigurosos, que sean lo más objetivos, que estén libres de discriminación, de cualquier tipo. Y en eso, lo primero que llama la atención es que esta persona, digamos, en su justo derecho, postula una ADP para poder obtener este cargo. O sea, no es un proceso de designación directa, no es alguien que se lo haya impuesto o que ella haya llegado por la ventana, no, llegó a través de un proceso. Y creo que esos antecedentes, cuando uno llega a una terna, son importantes de tener en consideración, sean los que sean, porque por algo te llega una terna. Y en esa de confidencialidad de un cargo de confianza, tal cual como se menciona, hay que considerar todos los escenarios. Entonces, venir a enterarse o por la prensa o después habla de una irresponsabilidad de parte de quien elige el cargo, no del proceso en sí, sino de quienes tienen en sus manos los antecedentes y toman la decisión finalmente de contratar o no en estos cargos que vienen de ADP, que justamente se
se define este proceso por ADP para tratar de limpiar lo más posible o descontaminar este tipo de procesos en lo público, ¿no? En el Estado. Eso por una parte. Entonces después claramente todo lo demás se ve muy feo, pues, se ve muy mal. O sea, despedir a alguien en 48 horas, cuando además aparece, aun cuando quiera justificarlo desde otro lugar, habla muy mal de cómo esa jefatura directa miró el proceso antes de contratar. Ya por ese lado, ni siquiera pongamos lo político, simplemente por velar por el proceso. Eso ya encuentro que se ve feísimo. Y lo segundo es asociar ese despido, aunque se argumenten otras cosas, que era por otras cosas que parece que se habían dicho, pero no se habían dicho tanto, más allá de la entrevista o no, etcétera, por los timings, que pueda ser visto, leído, interpretado como una discriminación política por los hechos que además cometió su padre, que no es ella, igual que tú, Patricio, lo digo como persona, como psicóloga, como sea, no somos responsables de lo que hagan nuestros familiares, pero sí, y con esto cierro, lo que sí es súper importante tener quien ejerza cualquier cargo público, especialmente quienes ejercemos cargos públicos, la mirada sobre los hechos acaecidos en nuestra historia política, social o posturas, posiciones, deben ser tremendamente claras. Eso al margen de las personas, son posiciones frente a los hechos. Y creo que en eso, sobre todo en la materia de violación de derechos humanos, en lo que pasó durante los 17 años de dictadura militar, no tienen que haber tienen que haber posiciones claras, pueden haber de todo tipo, pero para quienes sí estamos en contra de la violación de los derechos humanos, para que sí condenamos en lo que pudo haber sucedido durante esos años, creo que es importante tener esa claridad y no mezclar eso con lo personal, familiar, que suele ser tremendamente doloroso, así como es tremendamente doloroso para los familiares de detenidos desaparecidos o quienes vivieron la experiencia de tortura en cualquier parte del mundo y en cualquier contexto. Es tremendamente doloroso también para familiares de aquellos que cometieron abusos o quienes cometieron violación de los derechos humanos. También para ellos es un proceso tremendamente doloroso. Entonces creo que ahí hay que sí hacer la distinción de todas maneras, pero del hecho puntual creo que se ve muy mal. Y tú sabes que en la política las imágenes, los símbolos, los hechos, cada palabra tiene un sentido, tiene un significado y en eso es importante cuidarlo también porque cuida nuestra propia institucionalidad. Sí, hay que decir que el tema acá no es legal o administrativo porque Contraloría incluso ya tomó razón de esta desvinculación. La pérdida de confianza es algo que ni siquiera se tiene que justificar por qué ni entregar mayores antecedentes. Y así mismo lo dice la Contraloría. Claro. Así es, por lo tanto es un problema político, no legal, por decirlo así, o administrativo. Ahora, en ese caso, Sofía, podemos nosotros especular mucho, ¿no? Pero nos falta información porque la razón que explica la ministra Orellana es que esto se debe a un borrador de la entrevista que se les mostró antes de que esta fuera publicada, donde Isabel Amor habría relativizado la condena de su padre y con ello lo que ocurrió en 1973 en el Estadio Nacional. Eso es lo que la versión de la ministra Orellana. De hecho, ella dice, si es que ella escala judicialmente esto, nos va a ver a nosotros en la obligación de exponer estos antecedentes. Pero la verdad es que nosotros no sabemos qué dice ese borrador de la entrevista. Sabemos lo que dice la entrevista en la revista El Sábado, donde ella le preguntan si es que le consultó a su padre, si es que la había torturado. Él le dice que no y ella dice, le creo, porque además es lo que dice la sentencia judicial, ¿no? Ahí hay una concordancia. Entonces ella explica que ese es como el meollo del tema y la razón por la que la desvinculan. La declaración de Cernameg apunta también a una mala relación con los funcionarios, cosa que fue desmentida por los propios funcionarios, ¿no? El día de ayer del Cernameg. Entonces hay una cuestión ahí, Sofía, que te quiero preguntar porque el gobierno se ha visto enredado en este asunto, ¿no? Hay unas versiones contrapuestas, falta de información quizás, pero hay un enredo que ha llevado a que parlamentarios, incluso oficialistas, estoy citando por ejemplo al diputado Ilavaca, Iván Flores, que no es precisamente oficialista, de la Democracia Cristiana, al senador Lagos Weber, están ya como tomando posición
no por la ministra Orellana, no por el gobierno, digamos, sino por Isabel Amor. ¿Cómo ves ese escenario y cómo se ha manejado también desde el gobierno? Porque hubo 4 días donde este tema fue tomando más vuelo y donde la ministra Orellana no dijo ni pío y decidió hacerlo a través de una carta al Mercurio, pero ya habían pasado varios días, ¿no? Lo mismo con la declaración del Cernamec. ¿Cómo ves el caso y bueno y el manejo también que ha tenido el gobierno en esto? Sí, mira, sobre lo primero, como que creo que se ha planteado un poco que hay una diferencia política con, en este caso, Isabel Amor. Creo que justamente el proceso que se hizo de alta dirección pública, donde ella fue seleccionada por sus capacidades técnicas, demuestra que no hubo una lectura política y que el sistema funciona bien y que efectivamente ella llegó a ser nombrada. Ahora, como ya sabemos, ya lo hemos conversado y me imagino que en harto espacio ha salido, el servicio y en este caso las autoridades tienen la posibilidad de pedir la renuncia por pérdida de confianza, que fue lo que sucedió en este caso. Ahí en la declaración que salió del Cernamec señalaron 3 puntos que a mí me parece importante que hoy día entran a la juguera, porque creo que si bien han habido muchos debates durante estos días, se han señalado distintas posturas, como lo mencionaste, Monse, han salido también parlamentarios con la postura de Isabel Amor. Esto también es una postura que se tomó de todo el servicio y del Ministerio de la Mujer, entonces es como una postura transversal de las autoridades de ese ministerio de la decisión de pedir la renuncia en este caso. Y creo que hay 3 cosas que como decía yo, son importantes que conversemos. La primera, que tiene que ver con lo de los funcionarios, como se planteó. Salió y se había planteado en la carta del Cernamec, en la declaración pública, que había existido diferencia y que no había empezado el diálogo desde la nueva jefatura con las asociaciones de funcionarios. Y creo que esa es una lectura que se hizo y que se conversó y que se dio en la declaración pública. Ahora, ayer salió de una de las directivas de los funcionarios, pero me imagino que esto también pasa por toda la plana que trabaja en el Cernamec de los medios. Entonces, ahí yo siento que eso ya entra en un debate sobre quién dice la verdad y quién está mintiendo. Entonces, es complejo. Pero yo hoy día creo que si el servicio señaló en una declaración pública que existían problemas con los funcionarios y que no había habido un debate y un diálogo, creo que por ahí es en el fondo es la postura oficial. Lo segundo, y que creo que esto es lo más complejo, que también lo voy a ligar un poco con un artículo de la Constitución que ayer vi que lo señalaban. Existe el artículo 5 de la Constitución que señala que todo órgano de autoridad del Estado tiene que respetar y promover los derechos humanos. Y hoy día lo que pasó con este documento que se envió a funcionarias y funcionarios del servicio, previo a que fuese publicado, que después tuvo una nueva versión, era que existía justamente una postura que no era clara respecto a la condena de los derechos humanos y obviamente a la defensa de los derechos humanos. Y eso fue lo que se señaló en el documento oficial del Cernamec. Y lo filtró The Clinic, porque yo estuve buscando y encontré que habían encontrado y habían accedido a este borrador previo a la entrevista que finalmente fue la que salió publicada. Y ahí se señala que ella planteaba que, claro, le había preguntado y que él le había señalado que no había torturado a nadie y que eso lo hacía gente más especializada, personas que traían del extranjero y que venían de otras dictaduras. Y el problema fue que no se denunció en ese momento. Entonces, es súper complejo porque yo comparto mucho lo que ustedes han planteado, de que uno no puede condenar a los hijos por los crímenes que han cometido los padres, pero también cuando uno asume un cargo público, un cargo estatal, tiene que tener como mucho compromiso y o sea, tienen que adherir completamente a la defensa y condena de la violación a los derechos humanos. Y yo creo que eso justamente fue lo que provocó que las autoridades del ministerio decidieran en este caso pedir la renuncia. Y por último, existía también el tercer elemento que salía en la declaración, que ella había tenido conflictos con asociaciones de funcionarios y asociaciones de derechos humanos, y eso también fue un elemento que no se había clarificado en los espacios y el debate. Entonces, eso también provocó que
por supuesto que se pierde la confianza porque es un cargo que está dirigiendo en el fondo toda la acción política y estatal en temas de mujeres. Y ya sabemos que hay un amplio abanico de violaciones a los derechos humanos que van directamente hacia las mujeres, y por eso creo que se hizo tan complejo mantener a Isabel Amor en el cargo, porque justamente estamos hablando de un espacio en donde tiene que conducir y tiene que tener mucho trabajo en el fondo y mucha conversación con diversos temas. Y como ya terminando el tema, creo que es importante que, si bien se ha visto como que en estos días ha crecido esto, yo creo que el gobierno y desde el comienzo también el presidente Boric y toda su ejecutivo, ministros y ministras, han sido muy claros en la defensa de los derechos humanos en todas las situaciones. Y yo creo que eso se ha seguido y es una línea que no se va a retroceder desde el gobierno, y que en el fondo en todas las situaciones, por mucho que sean complejas, porque yo creo que la decisión que se tomó tenía sus costos y se hizo conscientemente de lo que podría pasar. Y eso me parece que va en la misma línea de que se ha defendido siempre, que es la postura frente a defender los derechos humanos frente a todas las situaciones. Sí, Luz, a ver, déjame plantear dos cosas, a ver cómo las ves. La primera, tengo entendido que lo que dice en ese borrador de la entrevista, cuando digo tengo entendido, lo digo de manera elegante, ¿no? Información que a uno le llega, que la mantiene bajo reserva por el artículo 7º de la ley de prensa que me ampara, ¿no? Reserva de la identidad de la fuente. Que lo que Isabel Amor plantea en esa entrevista es que ella le cree a su papá que no sabía antes de ocurridos los hechos, ¿no? O sea, que se enteró después del tema de las torturas. Y ahí viene el tema de la sentencia judicial, que es súper importante para estos efectos, y es del tipo de cuestiones que en general los que no somos abogados no tenemos en consideración, pero que son súper relevantes, que es que en primera instancia el doctor Manuel Amor fue condenado como encubridor, ¿no? Esa es la primera sentencia a la cual se apela en la Corte de Apelaciones, y luego la Corte Suprema, en su sentencia final, lo condena en calidad de cómplice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre encubridor y cómplice? Que encubridor es alguien que necesariamente comete el delito luego de ocurridos los hechos, porque se entera después, ¿no? Se entera después de ocurridos los hechos, y habiéndose enterado después no los denuncia, ¿no? En cambio, en términos jurídicos, cuando uno es cómplice, sabe durante la comisión del delito, y por lo tanto el argumento de que me enteré después deja de tener validez. Esa es una primera disquisición que te quería comentar, que todavía no trasciende, pero que probablemente es la que puede aflorar después. Pero luego, lo segundo, preguntarte cómo ves el tema del cargo de confianza, porque imagínate, Luz, que tú eres mi jefa, ¿no? Y yo soy tu cargo de confianza. Entonces tú me llamas a tu oficina y me dices: mira, Pato, lo que pasa es que vino Juan a mi oficina y me contó que Pedro había hecho tal cosa, pero yo no puedo decir que Juan me dijo, entonces tengo que ver cómo abordo el tema. Bueno, tú sabes, con la Monse también tenemos las típicas conversaciones de cargo de confianza, ¿no? La confianza es la confianza, pues. Por eso también la misma Contraloría o la misma institucionalidad pone los cargos de confianza en un nivel distinto al del resto de los funcionarios públicos, ¿no? Bueno, respecto a esas dos cosas, ¿qué decir? Mira, respecto a los cargos de confianza, siguen siendo un cargo. Y el cargo tiene el manejo de información, ¿verdad? Tú tienes responsabilidades y tienes impacto de tus acciones y también de tus errores. Por eso también los cargos son jerárquicos, ¿no? Hay cargos que están más arriba en la jerarquía, en el organigrama, que porque tienen mayor responsabilidad y porque el impacto del error de ese cargo es mayor para el resto de una organización, cual sea esta. Imagínate una organización política, un ministerio, una subsecretaría, un servicio, donde el cargo de jefatura efectivamente tiene mayor. Por eso se llaman cargos de confianza, porque requieren un manejo de información para poder tomar decisiones en distintos rangos, ¿verdad? Que van que frente a cualquier situación tienes que tener hacia quién recurrir, cómo orientarte, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú manejas una información respecto de tus funciones, tú no puedes hacer esto del rumor del pasillo. Esto lo conversamos harto como en el desarrollo organizacional y de las relaciones laborales, porque tú ejerces un cargo. Y por eso el tema de lo que decíamos antes, la posición de un cargo político
las posiciones, las opiniones, como no, que lo dije a nivel personal, no, es que lo escribí en mi Twitter personal, no, es que fue una foto en mi Instagram, no funciona, porque tú ejerces el cargo 24/7, porque una relación con eso. Si efectivamente tú en el desarrollo, en la postulación de un cargo, en este caso un cargo público por ADP, tú viendo los antecedentes, no solamente en lo técnico, que yo creo que por algo existe ADP, porque justamente la idea es dejar fuera las posturas políticas. ¿Cuánto gobierno más o menos? De gobiernos de derecha han habido 2, que son los 2 del presidente Piñera, pero me imagino que también incluso los funcionarios públicos que llevan muchos años dentro del Estado han tenido más o menos compatibilidad con algún jefe que viene de posturas políticas distintas, o desde la ADC, del Partido Socialista, del PPD, o en este caso de la derecha cuando les tocó funcionar. Pero ellos están ahí como funcionarios públicos, donde el tema de las confianzas con tu jefatura, con tu equipo, para poder ejercer bien tu cargo es tremendamente relevante. Y cuando tus historias personales, en el fondo, tienen que ver con posturas, como es este caso, ser hija de, hermana de, esposa de, se hace más complicado porque tienes que resguardar mucho más la intimidad de tu familia, que es válido que ella le crea a su padre. O sea, y pueden, incluso aunque no le creyera, también es válido que sea parte de su intimidad. Y en esto también es un poco, uno no tiene todo el manejo frente a los periodistas. Cuando tienes tus primeras entrevistas, siempre caes un poco en decir un poco más, hablar un poco más, en estar en confianza. Esa es también la habilidad del periodista. Que yo les devuelvo la pregunta, como periodistas, cuando uno hace un borrador de una entrevista que no ha salido, ¿es tan así como que se puede filtrar, se puede mandar, la tiene que revisar tu jefe? No, para cuando nada. tú tienes un cargo, yo me imagino que cuando tienes un cargo, sí, yo cuando era presidenta de partido, secretaria general y daba una entrevista, igual lo conversaba con la directiva, por dónde voy, qué preguntas puedo contestar, cuáles no, por dónde me mando sola o digo la postura del partido. O sea, uno tiene que también conversar eso, pero ahí a filtrar con un tema que además es súper personal, decíamos, doloroso, complejo, delicado, que no tiene nada que ver con el ejercicio de su cargo, a no ser que ella haya manifestado abiertamente una posición respecto de eso, como decía Sofía. Yo creo que son dos cosas que hay que distinguir muy bien y no pasarse de la raya. Ni para un lado, ejercer una posición en un cargo político que no está acorde ni es coherente con la posición del gobierno donde tú trabajas, pero también pasarse al otro lado de cuestionar un tema que es íntimo, que es personal, que es familiar y que puede ser delicado y doloroso para esa persona en particular. Sí, esto del borrador de la entrevista y es discriminar, rarísimo, perdón, y con eso terminar en una discriminación política, como es un poco también la interpretación de este caso. Sí, no, solamente decir que lo del borrador de la entrevista es una cuestión bien poco habitual, la verdad, ¿no? Es súper inhabitual. Es muy raro, pero se entiende dado lo delicado del tema, porque ella dio esta entrevista cuando era parte del INDH de Ñuble. Exacto. Entonces, en ese cargo, la entrevista donde abordaba temas de derechos humanos era incompatible, por lo tanto ella esperó hasta salir del INDH para que se publicara la entrevista, y en ese contexto ella le pide al equipo de comunicaciones, incluso del CERNAMEC, que evaluaran si es que era pertinente o no la publicación, y pasó como ese primer filtro, según es lo que ella relata. Ahora, Sofía, ya para ir cerrando, a mí me llama la atención que en el caso de Isabel Amor, ella tiene una trayectoria. Estuvo muchos años en el INDH, donde esto fue tema también, ¿no? De hecho, Consuelo Contreras en algunas ocasiones salió a defenderla y a justificar su permanencia en el cargo. Además, tiene una trayectoria respecto de la defensa del mundo de las disidencias sexuales. Por lo tanto, no es una persona que provenga del mundo de la oposición, ¿no? Bueno, hay una declaración de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Ñuble que la catalogan como una persona de derecha. Eso ya son interpretaciones políticas, pero lo cierto es que ella tiene una trayectoria respecto a la defensa de las disidencias, de los derechos humanos. Participó el año pasado en actividades, o ella misma, ¿no? Organizó actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Por lo tanto, resulta un poco raro, ¿no? Toda esta situación. No sé si tienes algo que agregar o comentar para ir ya cerrando este tema. Sí, lo primero es como sobre el tema de la entrevista, esta fue enviada al servicio. Yo creo que ahí hay como que aclarar eso, no es que se haya filtrado el borrador o que no haya sido
o que haya... Por ella, según la misma Isabel Amor dijo, ¿no? Sí, por ella misma, sí. Sí, y también sale la declaración del Cernamec. Así que claro, fue enviada al servicio por parte de ella, donde aparecía esta cuña que fue tan compleja y que finalmente fue una de las causas por las que se decidió poner fin a su servicio por pérdida de confianza. Dos cosas que igual me gustaría recalcar. La primera es que el tema de que esto es una definición política por la postura o por cómo se interpreta de que Isabel Amor sería una persona de derecha, yo creo que eso queda descartado por el proceso que hubo de alta dirección pública y el nombramiento que se hizo de ella. Porque justamente si uno pensara que había una definición de no contratarla, de no nombrarla en el cargo por su postura política, esto no hubiese pasado anteriormente. Entonces, quiero como que eso que es importante, porque aquí en ningún caso se ha puesto desde el gobierno o se ha planteado de que hay una diferencia porque esta persona pertenece a un lado político u a otro. Y creo que eso en todo momento se ha descartado. Y lo segundo es que el tema complejo, que si bien es una persona que tiene una trayectoria que comparto, entiendo que 15 años ella lleva trabajando en el servicio público, que ha tenido diversos cargos en ámbitos de las diversidades y también de derechos humanos, el tema fue que ahora salió esta como lectura de ella sobre una situación independiente de que, claro, es su padre, pero salió una lectura de ella donde relativiza una situación muy compleja que hoy día en Chile todavía no está como, o sea, si queremos que están curadas todas las heridas de lo que sucedió en la dictadura, yo creo que eso no va a pasar nunca, porque se perdieron muchas vidas y muchas personas que todavía no encuentran a sus parientes, y eso, por supuesto que generó mucha polémica, mucho como despertar de un malestar que también está vivo en las asociaciones y también, por supuesto, en funcionarios y funcionarios de ese servicio. Entonces creo que ese es el problema que hace estallar en el fondo esta situación, que ella toma una postura que difiere de lo que debería ella tener como un cargo que está representando al Estado. Yo insisto con eso. Entiendo que uno puede tener como en diversas situaciones entrevistas y claro, los periodistas como buscan sacar diversas cuñas, pero ella también tiene un papel institucional y yo creo que eso es lo que en este caso gatilla en que se toma una postura de pérdida de confianza, porque ella estaba representando ya en ese momento en que sale la entrevista, está representando al Estado en un cargo. Entonces creo que ahí está el eje y el meollo del asunto, que en esto no se trata en el fondo de una persona que no estaba o que tiene una entrevista que puede haber sido con una mala cuña, sino que se trata de una persona que estaba siendo, en este caso, directora de un servicio y servicio de la mujer. Bueno, como se puede ver, este es un debate súper legítimo y además es un debate que tiene varias aristas, por lo tanto es complejo. Así es que les agradezco a Luz y a Sofía por haber podido analizarlo así, que como ustedes bien saben, además es uno de los propósitos centrales de nuestro trabajo periodístico y no simplificarlo en blanco y negro, como a veces uno ve. Así es que qué bueno que pudimos ir mostrando las distintas aristas y los distintos puntos de vista legítimos sobre este asunto, que evidentemente va a continuar. O sea, a esta hora de la mañana es como el tema de la política nacional del día, así que vamos a ver cómo sigue. Luz Poblete, como siempre, muchas gracias, que tengas un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Y a Sofía lo mismo, muchas gracias, Sofía, gracias por estar acá y que tengas un buen fin de semana. Igual. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, vamos a un breve alto. Yo continúo y Montserrat vuelve el lunes, ¿no?, para conducir este espacio del panel de contingencia. Vamos y volvemos.